El hombre que estás viendo en pantalla se llama William Wood y tiene un testimonio demasiado interesante, demasiado sobrenatural, y es un testimonio que me gustaría compartirlo con ustedes en este día. Este hombre creció sin antecedentes cristianos, un hombre que se consideraba ateo totalmente. Durante toda su vida llevó una vida completamente desenfrenada en el alcohol y en las drogas. Era completamente una persona que no tenía en lo mínimo en cuenta a Dios, por el hecho de que creció creyendo que Dios no existía, que Dios no era real. En una de estas ocasiones, un día iba con una sobredosis que lo llevaba mal, literal. Ya casi no se podía sostener sobre sus pies, y fue en ese momento donde tuvo un gravísimo accidente. Un coche le pasó por encima, llevándolo hacia el hospital, donde estuvo a punto de morir. Allí se encontraba William en ese hospital, sin esperanzas, sin alguien en el cual tener fe o encomendarse, ya que, como dije anteriormente, era una persona que se consideraba atea, era una persona que no creía en Dios. En este momento, cuando tiene el accidente, esta persona es llevado al hospital. Los médicos le dieron la noticia que sus riñones estaban fallando, igualmente como su hígado. Fue trasladado posteriormente a otro hospital y colocado en la lista de donantes de riñón. Así fue que durante 2 semanas esta persona estuvo en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. William, cuando se encontraba en esas condiciones, nunca oró a Dios. Él declara que él nunca le pidió a Dios que interviniera o que viniera en su ayuda. ¿Por qué? Por el solo hecho que él creía que Dios no existía. Sin embargo, una noche sucedió algo completamente sobrenatural, algo increíble, que cambió por completo la vida de esta persona que antes no creía en Dios, que antes era un alcohólico, que antes era un drogadicto. Una noche antes de irse a dormir, William vio una luz brillante frente a la camilla del hospital en donde él se encontraba. Él en el momento pensó que era un flashback debido a las drogas que estaba usando y a los medicamentos que le estaban colocando. Sin embargo, la experiencia fue diferente. Él sentía que de esa luz irradiaba amor. Él lo describe como un amor que nunca había sentido, un amor que nunca había experimentado. Sintió que todo su cuerpo temblaba de la misma manera en ese mismo instante. Puede definir el que a causa de ese amor, de eso que irradiaba de esa luz. Entonces, él de repente vio que un hombre entró a la habitación donde él se encontraba en el momento y caminó hacia el borde de la cama, hacia el borde de la camilla en donde él se encontraba. No le dijo nada a William y se sentó en el suelo. Este hombre entra, se sienta en el suelo, no le dice completamente nada. Él se encuentra en la camilla temblando, él se encuentra en la camilla sintiendo algo, una presencia que nunca había sentido en su vida. De un momento a otro, la pared, indescriptiblemente, William dice que se abrió y un río empezó a salir de esa pared. Un río se precipitó hacia la habitación y empezó a llenar esa habitación en donde él se encontraba. El hombre sumergió sus manos en el agua, se lavó los brazos y una voz audible le habló a William y le dijo: esto es lo interesante, las aguas que ves te purificarán y limpiarán si recibes a Jesús el Cristo como Señor y Salvador. Estamos hablando de una persona que no creía en Dios, una persona que utilizaba drogas, una persona que vivía una vida completamente desenfrenada, y en su lecho de muerte le acontece esta experiencia sobrenatural. Entonces, después de este encuentro, William decidió aceptar a Jesús como Señor y Salvador y reconoció que Él es Dios. Comenzó a adorar y alabar a Jesús diciendo: Rey de reyes y Señor de señores, te levanto, tú eres mi Redentor. Ahora, William, después de esta experiencia, se dedica a viajar y a compartir este testimonio sorprendente, este testimonio interesante con otros, incluidos muchas personas que él denomina ateos cristianos,
que son personas que creen en Dios, pero viven sus vidas como Él, como si Él no existiera, así como William en el pasado vivía su vida, aunque él no creía en Dios. William explica que su historia es la historia de un ateo que se encontró con Jesús. No creyó en Dios hasta que literalmente lo vio. Creció en una comunidad con muchas iglesias. Y ojo, esto es lo interesante. Creció en una comunidad con muchas iglesias, pero nunca conoció a un cristiano ni escuchó acerca de Dios de una manera positiva. Él cree que hay muchos ateos cristianos por allí y que necesitan saber que Dios es real y puede transformar sus vidas. En resumen, la historia de William trata sobre un encuentro divino que lo transformó de un ateo a seguidor de Jesús. Ahora comparte este testimonio con otros para ayudarlos a encontrar a Dios y transformar sus propias vidas. Cuando leí esta historia verdaderamente me sorprendió. Y es increíble las cosas que Dios puede hacer. Es increíble cómo Dios se le revela a una persona, transforma por completo el camino por donde esta persona ha transitado durante casi toda su vida. Y lo interesante es la reflexión que William nos deja. Él dice que aunque no todos son ateos, incluso en la iglesia hay personas que él denomina ateos cristianos. Son aquellos que dicen creer en Dios, pero contradictoriamente viven una vida totalmente contraria a lo que Dios establece, ignorando que hay un Dios real. Así como William en un momento ignoraba el poder, la sabiduría y la existencia del mismo Dios, del mismo Jesús. Pero ese Jesús un día llegó a su vida, lo transformó y hoy este hombre que ves aquí, William Wood, se dedica a predicar esa palabra, a predicar ese evangelio que es poder de Dios para todo aquel que cree. La verdad, esta historia me pareció muy interesante, me impactó mucho el conocer de esta historia, me impactó mucho el ver el hecho de que tenemos un Dios demasiado grande, un Dios que hace grandes cosas, que hace grandes maravillas, y nosotros los que estamos de este lado, los creyentes, muchas veces ignoramos el poder que tiene ese Dios. Muchas veces ignoramos verdaderamente el Dios grande que tenemos, que puede hacer grandes cosas, que tiene la capacidad de hacer posible lo imposible, de transformar vidas, así como transformó la de William. Y qué privilegio que nos llamó a nosotros para ser colaboradores en ese cambio, en esa transformación que Dios quiere realizar. Es triste en cierta medida lo que William comenta, que creció en un ambiente donde había muchas vidas que creían en Jesús, muchas iglesias, pero nadie nunca le habló acerca de Jesús, hasta tal punto que fue necesario que el mismo Jesús personalmente lo alcanzara. Creo que esto nos deja ver, por un lado, el poder de nuestro Dios, pero por otro lado, muchas veces la indiferencia que como iglesia tenemos. Pero al final, Dios es grande, Dios es poderoso, y este testimonio de una manera u otra sirve para que aprendamos y veamos el poder de nuestro Dios. ¿Qué opinas tú acerca de esta historia? ¿La habías escuchado? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video con otra persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez y sin más que decir, nos estamos viendo por aquí después.